Buenas noches, soy Ana María Lomelí, es un gusto saludarlos. Para prevenir hay que tener información. Hoy al filo David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Pues qué gusto tenerte con nosotros, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Gracias. Muchísimas gracias, Ana María, el agradecido soy yo. Bueno, pues platicábamos hace un momento que tenía la inquietud de hablar en relación a que empezaron los tiempos, la época de ciclones y de huracanes, pero tenemos el volcán que no descansa y además, pues, no pasa lo mismo en todo el territorio, ¿no? Estaba viendo 40 grados de calor en Chihuahua. Platícanos el Plan de Protección Nacional Civil, ¿de qué trata? Bueno, lo primero que es importante decir es que el Sistema Nacional de Protección Civil lo integra el sector privado, el sector público y el sector social, y tiene su base en la gente, en las capacidades que tienen las autoridades, los empresarios y la población. Y este gran sistema nació en 1985, posterior al sismo, y se ha ido construyendo con base en emergencias, con base en desastres, pero también con base en medidas de preparación y de prevención. Has dicho bien, Ana María, este es un país rico, es un país megadiverso, es un país extraordinario que en esta belleza y en esta diversidad tiene aparejado el riesgo. No es lo mismo el riesgo en la montaña, en la planicie y en la costa. Y este gran país, con esta gran diversidad, pues tiene una temporada de incendios importante, tiene una temporada de ciclones y lluvias tropicales que arranca el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre, que este impacto que tienen los ciclones y los huracanes en nuestro país es el que mayor recursos y mayor energía demanda del sistema, pero también tienes decenas de volcanes activos en nuestro país, particularmente el volcán Popocatépetl, que en su región tiene 5 estados, es uno de los volcanes más activos del planeta, uno de los volcanes también más monitoreados del planeta, y además tienes una temporada invernal importante en diversos sitios del país. Lo que tenemos es un gran sistema con extraordinarias instituciones, extraordinarias hombres y mujeres que realizan un trabajo de verdad comprometido, serio, en todo el territorio nacional, y nos dedicamos en este gran sistema a realizar tareas de prevención, de preparación y de atención de emergencias. La prevención es fundamental, ¿no? Porque sí va a haber ciclones y huracanes, también habrá temblores, ¿no?, de distintas magnitudes, pero sí tenemos que haber aprendido las lecciones. Y además con esto del cambio, del calentamiento global, pues cuando llueve es una exageración y así cada temporada del año, cada estación. Sin duda, a ver, tocas un tema muy importante. Un dólar o un peso que se invierte en prevención genera un ahorro de $8 u 8 pesos en la atención de emergencias. Es decir, que si nosotros logramos migrar de un sistema reactivo a un sistema preventivo, vamos a ahorrar muchos recursos, pero también vamos a salvar muchas vidas. Este país, en el territorio nacional, convergen 5 placas tectónicas, tenemos alta sismicidad en 18 estados del país, pero también tenemos protocolos de atención en esos 18 estados. La experiencia que ha ganado el sistema es muy valiosa, pero lo que tenemos que hacer es, primero, fortalecer capacidades de la población y de la autoridad, y nosotros como hijos, como padres de familia, como empleados, como empresarios, como servidores públicos, identificar el riesgo que tiene nuestro territorio. Primero, identificar ese riesgo. Si logramos identificar el riesgo y hacemos un plan familiar o un plan en la oficina de protección civil ante ese riesgo y tenemos una mochila de emergencia con la que podamos salir, esas medidas nos permiten a nosotros trabajar de mucha mejor forma, salvar vidas y salvar el patrimonio, que ese lo podemos reponer, ¿no? Esto que dices, la mochila sí es para todos a nivel nacional, vale mucho la pena porque no sabemos en qué momento pues nos cae un rayo, ¿no? Han pasado las cosas más extrañas hasta las que estamos acostumbradas, porque a ciertos desastres naturales sabemos que van a suceder. Esta mochila finalmente hay como 6 versiones. ¿Qué sugieres que deba tener? Miren, primero, si ustedes en cualquier buscador de internet ponen CENAPRED, es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, es una gran institución que tiene el país desde 1988, que nació con recursos de Japón. Y ahí trabajan mujeres y hombres que realizan prevención. Ahí pueden ver ustedes diversas infografías muy sencillas acerca de cómo hacer mi plan
de protección civil familiar, o cómo hacer un plan de emergencias, o cómo integrar una mochila. Una mochila lo que tiene que tener es los documentos más importantes, un radio de pilas, una lámpara de pilas, víveres tal vez para un par de días, es Unas decir, algo latas. de comida enlatada, un par de litros de agua, un directorio que me permita tener los teléfonos más importantes Sí, de porque mis ya no lo familiares. sabemos nada. Es Así correcto, es. sí. También los números de emergencia de la autoridad. Y tenemos que tener muy claro, hoy dense un momento para, en el lugar del país que vivan, buscar quién es el encargado de protección civil en mi municipio, quién es el encargado de protección civil en mi estado, cómo lo puedo contactar y qué medios de comunicación, que son un integrante fundamental del Sistema Nacional de Protección Civil, me pueden dar información para yo estar informado de qué sucede en mi territorio y poder tomar decisiones. ¿Cuál crees que es nuestro peor error? ¿No? Porque si bien de todo lo que estamos platicando ya se ha platicado, ¿en qué fallamos? ¿En qué tendríamos que poner especial atención para realmente hablar de una cultura de la prevención en nuestro hogar, en casa, en el colegio, en las empresas, pues como empleados, como dueños, como jefes? Yo creo que hay una gran cultura de la protección civil en el país, hay una gran noción y conciencia del riesgo. Basta ir a estas comunidades que viven cerca de un río y que saben perfectamente la población cuándo sube el río o cuándo baja el río. Lo mismo en las zonas costeras o los litorales del país. Hay una gran cultura y capacidad en torno a huracanes y ciclones. Pero yo creo que si logramos insistir en dejar de ser reactivos y ser realmente preventivos, identificar que estamos en un país que tiene mucho riesgo, y si identificamos el riesgo y nos preparamos ante él, podemos salvar muchas vidas, pero también salvar patrimonio. Pero yo creo que hay dos retos muy importantes en México en torno a la protección civil. El primero, terminar con la corrupción. La corrupción es un elemento que ha incrementado de manera muy importante el riesgo. ¿Y ¿Cómo? por qué lo digo? A ver. Bueno, pues si usted tiene un restaurante y no tiene usted sus medidas de seguridad, sus salidas de emergencia, Los si llega extintores. los extintores, si llega un supervisor y en lugar de hacer las correcciones que requiere su inmueble, a través de una mordida, tal vez el supervisor obvia los requisitos, bueno, pues ahí estamos construyendo riesgo. ¿O qué tal un constructor que hace unas casas en una zona inundable? ¿O qué tal una autoridad que permite una construcción en una zona donde hay una ladera que se va a deslizar? Entonces, lo que tenemos que terminar es con la corrupción. Las emergencias y los desastres, cuando pasan, es como un polvo revelador que nos deja ver la corrupción empieza de a inmediato. aflorar todo, Así claro. es. Ese es uno. Dos, la desigualdad y la pobreza en la que viven muchos mexicanos. Los municipios más pobres del país son aquellos que más caen en emergencia, son aquellos que más caen en desastre y son aquellos que tardan más tiempo en recuperarse después de que ha pasado la lluvia, el sismo o cualquier fenómeno. Por eso, el combate a la corrupción, que es una política que tiene hoy el gobierno de México, y una política social muy fuerte para terminar con la desigualdad, son dos elementos que nos van a ayudar mucho a construir un país más seguro y más resiliente. En este momento decías que te levantas, que empiezas a chambear a las 4:30 de la mañana. ¿Por dónde empiezas? Hablando de protección civil, ¿qué checa uno primero? En realidad tenemos un monitoreo a las 24 horas. Gracias a la tecnología hoy, bueno, pues puedes estar en cualquier lugar completamente informado. Tenemos el Atlas Nacional de Riesgos que nos da información en todo momento. Pero bueno, yo comienzo, sí, un poquito antes de las 4:30 de la mañana. Revisamos un reporte que enviamos al presidente, al Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana. Tocamos base con todas las unidades de protección civil del país, es decir, tenemos un sistema de monitoreo que nos permite ver qué está pasando en el país. Te puedo decir, recibimos información de cuántas exhalaciones tuvo el volcán Popocatépetl, cuántas explosiones, el servicio sismológico nos dice qué sismos han habido en el país, el meteorológico nos dice cómo viene el clima en ese día, cómo está, con agua nos dice qué escurrimientos y los niveles de presas, es decir, tenemos una gran capacidad en recursos humanos, una gran capacidad en tecnología que nos permite pulsar el país como se encuentra e ir atendiendo aquellas emergencias que necesiten la participación del gobierno federal. Y es un trabajo muy bonito,
de 24 horas. Es decir, uno no puede dormir profundo porque tenemos emergencias y tenemos actividades de prevención prácticamente las 24 horas del día. Las redes sociales son muy importantes, pero no hay conexión en todo el país. ¿Qué haces con donde no hay conexión, con estas comunidades más alejadas en donde pasan las tragedias y se tardan más en levantar? Yo te diría dos cosas muy puntuales acerca de las redes sociales. Nos ayudan mucho, pero también generan mucha desinformación también. Entonces hay que tener mucho cuidado en las cuentas que seguimos. En aquellas comunidades donde no tenemos cobertura de datos, sí tenemos, el sistema tiene una serie de unidades de protección civil municipal. Estamos generando comités comunitarios de protección civil. Por ejemplo, hay estados en nuestro país que tienen 100 consejos municipales de sus 100 municipios, pero además tienen 3,000 o 4,000 comités comunitarios que tienen contacto a través del sistema DIF, a través de las iglesias, a través de las escuelas y los maestros. Es decir, el sistema... Hay distintas redes de comunicación. Hay distintas redes de comunicación y esto nos permite que la población esté informada. Bueno, y también, además de trabajar, pues eres Ironman. ¿Sigues corriendo? Sigo corriendo. Correr me ha enseñado muchas cosas. Sin duda. Yo empecé a correr en 2005. Me ha metido en un ciclo muy positivo y no dejo de hacerlo. Trato de todos los días encontrar algún espacio para estar con mi familia, que es lo más valioso que tengo. Sin duda. Y hacer un poquito de deporte. ¿Y si vas a hacer otro Ironman? No, fíjate que Ironman no pues voy a es hacer que sí otro está Ironman. muy... Es un gran objetivo, es una gran meta. Yo aprendí mucho, aprendí que aquello por lo que trabaje, incluso aunque existan rivales que físicamente sean mucho más fuertes, la constancia, la perseverancia y el deseo de salir adelante, eso me enseñó a mí el Ironman. Pero golpea mucho los otros sectores de tu vida. Golpea a tu familia, Sí, golpea a tu trabajo. castigado, Es demasiado, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Amanda, mi esposa, tal vez sí se arrepiente, pero no, otro no. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Claro que sí. Libertad. Lo más preciado. Justicia. Urgente. Derechos humanos. Primordial. Corrupción. Cáncer. Trabajo. Una bendición. Política. Una herramienta. Madrugar. Precioso. Educación. Un tesoro. Deporte. Me salvó la vida. Familia. Lo más importante. México. Todo mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, Ana por María. habernos acompañado. Vamos a estar muy pendientes y esta es tu casa porque pues, es un servicio al final de cuentas. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.